Bienvenidos a este nuevo módulo de ciberseguridad para activistas. Hoy nos toca hablar de ciberseguridad, para lo cual vamos a charlar. Tengo unas placas que vamos a ver si las podemos poner acá al aire. Eh, a modo de guía, vamos a ir tratando algunos temas que tienen que ver con almacenamiento, protección de datos, borrado de disco, en definitiva, varios aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de la protección de nuestros activos. Así que vamos a ver la presentación. En primer lugar, voy a mencionar algunos aspectos generales, algunos conceptos generales, como lo son la clasificación de elementos a proteger. Cuando vamos a proteger algo, primero tenemos que hacernos ciertas preguntas a nosotros mismos, es decir, autopreguntarnos qué es lo que queremos proteger, de quién nos queremos proteger, por quién queremos proteger y qué necesidad hay de que se necesite protegerlo, qué consecuencias trae o puede traer el hecho de fallar esta protección y qué esfuerzo uno está dispuesto a realizar en esta prevención. Muy bien, como les dije al principio, primero vamos a clasificar. Hay una clasificación que existe, que es muy básica, sencilla, de elementos a proteger en el ámbito de la seguridad informática. Esos elementos básicamente son tres, es decir, el hardware, el software y los datos. Vamos a hacer hincapié en los datos. ¿Por qué? Lo que es hardware y software es sencillamente recuperable, es decir, no es tan complicado como proteger los datos. Esos elementos o datos generalmente los mencionamos, los llamamos activos, ¿sí? Activos de la información. Como les dije, el ejemplo de paquetes que circulan en las redes, por ejemplo, en un cable de red o entradas de una base de datos, pueden protegerse de distintas maneras. Este listado de elementos generalmente es mucho más amplio, pero vamos a hacer foco, como les dije, en los datos. Hay recomendaciones para proteger eh, estos activos de información. Lo que comúnmente conocemos es un antivirus, por ejemplo, que obviamente no es la única forma de brindar a las empresas o a cada uno de nosotros mismos ciberataques. Es decir, bien, acá tengo la guía. El incremento en el número de amenazas y la evolución de los virus más potentes y dañinos han obligado a que las organizaciones puedan adoptar políticas de seguridad cada vez más integrales y que se extienden, digamos, a todos a los equipos que están conectados a la red. Ni las grandes empresas ni las pequeñas, digamos, están exentas de un ataque informático. Eh, las pymes o las pequeñas y medianas empresas también son víctimas de estos ataques. Obviamente, estos ataques a manos de ciberdelincuentes, ¿correcto? Entonces, han empezado a pensar distintas maneras de proteger. Los ciberataques pueden llevar a perder sumas de dinero, a que se deteriore la imagen de una empresa o de una persona. Eh, y eso se realiza a través de distintas metodologías. La razón o las soluciones para protegerse ante un posible ataque van mucho más allá de contar con un antivirus, como les decía, en la computadora. Ahora incluyen distintos tipos de estrategias, como por ejemplo
el cifrado de datos o el cifrado de las comunicaciones, políticas de seguridad integral, protección de los dispositivos, no solamente dispositivos como pueden ser discos rígidos, como puede ser un USB, sino que también de los dispositivos móviles. Poder recuperarse de un ataque cibernético probablemente lleve tiempo, y el tiempo, como sabemos, es dinero. Entonces, hay ciertas recomendaciones, yo voy a mencionar algunas, como para ir tomando conciencia de estas medidas. Por ejemplo, una de las medidas es establecer la política de seguridad. Establecer una política de seguridad tiene que ser el punto de arranque, ¿sí? De lo que se quiera proteger. ¿Qué es una estrategia? Un plan, una política de seguridad. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Es un plan. Es un plan diseñado a partir del funcionamiento y las necesidades del negocio, ¿sí? O del objetivo que queramos proteger. ¿Qué se busca con este plan? Bueno, se busca proteger la información, se busca garantizar la confidencialidad de los datos y reglamentar el uso. Reglamentar el uso del sistema por el cual se accede a la información. El objetivo final de esta política de seguridad es mitigar el riesgo de la pérdida. Si nos vamos a meter a hablar de riesgo, uno puede eliminar el riesgo o puede mitigar el riesgo, es decir, minimizar el riesgo. En algunas opciones se podrá eliminar completamente y en otras solo tendremos la oportunidad de minimizarlo. Con lo que respecta a la información, en las políticas de seguridad informática se incluyen elementos, como le decía, que es el hardware, el software, y un elemento que no nos podemos olvidar nunca, que son las personas. El usuario, vamos a llamarlo así. Se identifican posibles vulnerabilidades, amenazas externas o internas, y se establecen medidas de protección. Esas medidas de protección son los planes de acción ante una falla o un ataque. Ahora bien, entonces, como primera recomendación, establecer la política de seguridad. Una segunda recomendación es el respaldo de la información y tenemos que saber cómo recuperar. Por ejemplo, una compañía o una persona que mantiene copias de seguridad periódicas de su información es capaz de poder recuperarse más rápido que aquella que no la haga. Recuperarse me refiero de un ataque cibernético o de un ciberataque. Se pueden hacer distintos tipos de respaldos. Cuando yo hablo de respaldos, me estoy refiriendo a respaldos físicos, ¿no? Que deben ser cambiados con cierto tiempo y con cierto criterio. En la nube o una combinación de ambas cosas. La opción que se escoja, la opción que uno decida tomar, va a depender en gran medida de las necesidades de cada uno. Pero lo ideal es que se cuente con una alternativa que se haga de manera automática y periódica, diaria si es posible. También se pueden encriptar los backups con una contraseña, con una password, en caso de que uno quiera cuidar la información confidencial. Una recomendación más, esta sería la tercera recomendación, es cifrar las comunicaciones. El cifrado es una técnica con la cual se altera la información para que ésta no sea legible para quienes lleguen a tener acceso a esa información. Bien, en las distintas empresas, en las compañías, la protección de todas las comunicaciones por las cuales se transmiten datos sensibles, digamos que debe ser una prioridad corporativa, ¿sí? De ahí que cifrar
passwords o cifrar contraseñas de usuario, datos personales, datos financieros, llamadas, lista de contactos, acceso a páginas web, acceso al correo electrónico, conexiones a terminales remotas entre unas y otras computadoras, como que se convirtió en una necesidad de primer nivel. Existen sistemas que cifran los datos enviados desde una página web y evitan el acceso, digamos, de posibles atacantes. Y hoy hasta los mensajes que se envían por WhatsApp, digamos, son cifrados. Luego nos vamos a meter, vamos a ahondar un poco en este tema del cifrado. Entonces, habíamos dicho ya 3 recomendaciones. Vamos a ir por la cuarta. Bueno, por supuesto, al principio de la charla les comenté de utilizar antivirus tanto en PC como en móviles. Uno a veces le presta más atención a una PC, a la protección de los datos que van dentro de una PC o a través de una máquina, de una computadora, y nos olvidamos a veces del celular o del móvil. Muchas veces, y más con las tecnologías de móviles que se utilizan hoy en día, el móvil tiene una carga de información sensible, a veces más importante de la que podemos manejar por PC. Hoy desde los móviles hacemos transacciones bancarias, tenemos datos laborales, se navega por webs a veces sin la protección necesaria o sin chequear debidamente si esa web por la cual se está navegando es segura. Entonces, las empresas o las personas cada día son víctimas número 1 de los virus informáticos. Por la información financiera o por los datos confidenciales que manejamos, como les decía recién. Esto resulta vital que los computadores cuenten con un antivirus instalado y actualizado, por supuesto. En el mercado vamos a encontrar muchas opciones por las cuales escoger. Muchas de esas son de forma gratuita y otras son de pago. Hay que recordar también que si las personas se conectan a información de la compañía desde equipos móviles, también hay que instalar un antivirus en el celular, o tablet, o lo que se utilice. Y vamos por la cuarta recomendación, vamos a ir por una quinta. Era proteger los datos de los equipos que están conectados a la red. Muchas empresas, muchas compañías siguen cayendo deliberadamente en el error de creer que estar blindadas ante posibles ataques solo por el hecho de contar con un antivirus, pero dejan de lado otros dispositivos conectados a la red, como por ejemplo pueden ser las impresoras, los televisores inteligentes, los cuales también se han convertido en nuevos focos de amenazas informáticas. Aunque aún no existen en el mercado algunas opciones de antivirus para estos aparatos, particularmente los que les mencioné recién, sí se puede minimizar el riesgo con ciertas acciones en el caso de las impresoras, por ejemplo, actualizando el software, ubicándolas detrás de un cortafuego, por ejemplo. La empresa sin conexión abierta a Internet también debe mantener actualizado el software, cifrar el disco duro, y controlar, por ejemplo, las contraseñas de quien hace uso de esa red. En el caso de los televisores inteligentes que les mencionaba, navegar en ellos solamente por sitios seguros. Hay que descargar aplicaciones oficiales, hay que ser consciente a veces de eso. Y bueno, obviamente mantener el software siempre actualizado. Vamos por una recomendación más.
el cuidado de los dispositivos móviles. Hoy les mencionaba el tema de los celulares, los móviles. Los ataques dirigidos a teléfonos móviles, eh, generalmente usados en las distintas organizaciones, ya son un modelo de delito cotidiano. Como les decía, es muy habitual ver este tipo de ataques. Y causa grandes pérdidas a nivel mundial financieras. Pérdidas financieras, pérdidas de datos. Las compañías de antivirus, hay muchas, no quiero nombrar ninguna en particular, detectan muchísimos malwares diariamente. Generalmente a través de distintas aplicaciones de juegos, entretenimientos, que a la vista, a la simple vista, parecen inofensivas, pero no lo son. Se están atacando celulares a través de ransomware. Es una técnica con la que los atacantes, digamos, como que secuestran la información del dispositivo a cambio de una recompensa económica. Por eso se recomienda instalar, como les decía, un antivirus en los dispositivos móviles y evitar la navegación por páginas que tienen contenido no seguro y hacer copias de seguridad. Esto es muy importante. Hoy hablábamos de la recuperación. Hacer las copias de seguridad en forma periódica también ayuda muchísimo a poder prever la rápida recuperación. Mientras más seguido hagamos esa guarda de información, ese backup, digamos que vamos a tener más cerca la recuperación, a tenerlo actualizado casi hasta lo último, hasta el final de la información que teníamos guardada en ese dispositivo. Una recomendación más es la de adquirir herramientas de seguridad. Cuando hablo de herramientas de seguridad, me estoy refiriendo a los firewalls, a los cortafuegos. Son otra manera de mantener, digamos, a los ciberdelincuentes alejados de la información que queremos proteger. ¿Por qué? Porque estos firewalls, estos cortafuegos a lo que hago mención, ayudan a prevenir ataques, digamos, exteriores a la red local, ¿no es cierto? Aunque las computadoras ya vienen con alguna herramienta de firewall ya preinstalada o instalada, existen otros más seguros que se pueden incluir dentro del hardware. Son dispositivos que se añaden a la red. O por software, es una aplicación que se instala en el computador. Entonces, lo que hacen es analizar y filtrar el tráfico que entra y sale y bloquear posibles amenazas. La diferencia es que el primero, es decir, el dispositivo de hardware, lo hacen todos los dispositivos que estén conectados a la red local, mientras que en el software solo lo va a hacer en el dispositivo en el que esté instalado. Bien, por último, me refiero a estas recomendaciones que acabo de mencionar, pero no menos importante, está la protección de la red de Wi-Fi. Una de las ventanas preferidas de los ciberataques, de los ciberdelincuentes, es poder acceder a la red a través del Wi-Fi. Podríamos empezar, por ejemplo, a cambiar la clave que viene por default, la clave que viene por defecto del router. Los routers vienen con una clave ya por defecto. Esa siempre es una buena medida cambiarla, modificarla. Y la vamos a cambiar por una clave, digamos, de alto nivel de seguridad. También podríamos cambiar el nombre de la red. Entonces, utilizar un nivel de seguridad de nivel WPA2, que es el más seguro, va también a ayudar a reducir los rangos de direcciones de IP permitidas, ¿sí? Y autenticar a las personas, digamos, que se conectan a dicha red.
nosotros debemos conocer quiénes son los que se pueden conectar a esa red y quiénes no. Debiéramos manejarlo, poder controlar eso por nosotros mismos. Bien, voy acá a continuar con la guía para no perderme de ningún tema y no olvidarme de nada. Vamos a tratar ahora un poco de metadatos y rastros. Al utilizar medios informáticos, uno deja rastros de forma continua. Por eso debemos, digamos, tener conciencia de estos rastros que uno va dejando. ¿Para qué? Para poder ocultarlos, borrarlos o falsear estas huellas que dejamos cuando vamos navegando. Cuando navegamos, se nos asigna en el navegador que utilicemos, cualquiera fuera, una dirección, ¿sí? Una dirección de IP por nuestro servicio de proveedor de Internet. Y desde esa dirección nos vamos comunicando con los servidores de las distintas páginas web que vamos visitando. Pero esta comunicación no es lineal, no es una comunicación punto a punto. Para llegar desde nuestra computadora al servidor con el que queremos conectarnos, pasa, digamos, a través de otras computadoras y otros servidores que se denominan nodos. En cada uno de esos nodos se deja un rastro, como por ejemplo el origen del destino, el origen, el destino, la versión del sistema operativo que estamos utilizando, datos que parecieran que no son importantes, como el tamaño de nuestro monitor, por ejemplo, el tamaño de nuestra pantalla, entre otros datos. Metadatos son, o datos acerca de datos, es toda aquella información que acompaña a nuestros archivos o comunicaciones. A eso denominamos dato o metadato. La fecha, hora, destino que figuran en cada archivo, el autor de ese archivo, todas esas características que pueden salir, digamos, de la computadora o del dispositivo o incluso de las imágenes, también se pueden detectar la posición georreferenciada de donde salió esa imagen. Bien, vamos a seguir por el próximo tema que yo lo he denominado como anonimato o identidad supuesta. Este es otro concepto, el tema del anonimato e identidad supuesta, que hay que tener en claro. El anonimato es el carácter, digamos, o la condición de anónimo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es decir, la identidad de una persona o entidad es desconocida. A eso lo llamamos anonimato. Esto aplicado a la seguridad informática o a la seguridad de la información en medios informáticos se refiere a que cuando uno hace o realiza una comunicación, navega por internet o confecciona un documento, los mismos no direccionan a la persona que los realiza o realizó. Por ejemplo, la identidad supuesta es hacer uso de otro nombre en lugar de la nuestra. ¿Bien? Básicamente a eso llamo anonimato e identidad supuesta. Vamos a hablar, me voy a saltear passwords, que lo vamos a dejar para más adelante, y vamos a hablar un poquito de medios de almacenamiento. En este caso, el encriptado. Vamos a hacer referencia al encriptado. ¿Qué es el encriptado? Bueno, es otro concepto que también tenemos que tener familiarizado, un concepto que tenemos que hacernos carne, como decimos, que es el encriptado. El encriptado es el ocultamiento de datos, ya sean
vuelvo a repetir, los almacenados archivos o los transmitidos, ¿sí? Que es a través de las comunicaciones, de los distintos tipos de comunicaciones. ¿Cómo se encripta? Mediante una clave, para que no puedan ser interpretados, digamos, por los que no la tienen. En nuestro caso, vamos a velar por las comunicaciones y por los dispositivos. Vamos a volver sobre el tema del encriptado un poco más para no dejarlo tan en el aire. Ahora sí, retomo y vamos a hablar de las passwords. Las passwords o las claves, digamos, los sistemas operativos, las aplicaciones, los archivos, todas pueden y deben ser protegidos mediante passwords. Pero esas passwords deben cumplir con ciertas características. Esas características deben tener por lo menos, esas claves, deben tener por lo menos 12 caracteres. Esta es la recomendación. Deben incluir letras mayúsculas, letras minúsculas, números, símbolos. Además, cuando uno crea una clave, cuando confecciona una clave, no se debe utilizar fechas, esto lo deben haber escuchado en reiteradas oportunidades, nombres, ningún otro dato que uno pueda relacionarnos con nosotros mismos. Fechas de cumpleaños, nacimientos, nombres de los hijos, nada de eso. Para eso, lo que yo aconsejo normalmente es la confección de claves mediante una página web. Creo que si me la acuerdo de memoria, la voy a escribir, o la voy a decir. Es https://diceware.dmuth.org. La voy a escribir acá porque después me dicen si la ven bien. Diceware DMUTH. .org. Bien. Cuando hago la recomendación de esta página, es una página que crea passwords. Si bien la confección de esta página a veces no incluye símbolos, genera passwords que puedan ser recordados porque están, digamos, confeccionadas mediante la unión de distintas palabras, o una frase de contraseña. En caso de tener que gestionar, digamos, muchas contraseñas, se puede utilizar otras soluciones como por ejemplo el KeePass. Pueden usar un buscador y buscar KeePass, que les va a traer muchas opciones. Este software lo que hace es almacena nuestras contraseñas y las encripta. ¿Eso qué nos brinda? Nos brinda la posibilidad de poder memorizar solo un password. Y después, luego de ahí, va y busca donde encriptó el resto de las claves que fuimos almacenando. Bien, dicho esto de las passwords, lo tenía que decir antes para volver a retomar ahora sí a lo que había dejado pendiente, que era el tema del encriptado. El encriptado básicamente es aplicado, digamos, al almacenamiento de información. Es la acción de preparar un archivo para que solo pueda interpretarse si se dispone de su contraseña. Por eso expliqué antes el concepto de passwords. Entonces, si disponemos de la contraseña o de la clave, sí vamos a poder interpretar ese archivo. Los dispositivos y los elementos, digamos, que se poseen para la guarda de información, discos rígidos, tarjetas de memoria, pendrives, USB, digamos, a veces pueden caer en manos de personas equivocadas. Entonces, digamos, tenemos que proteger mediante el encriptado este tipo de dispositivos. Dependiendo del sistema operativo que uno utilice, es el software que vamos a necesitar, ¿correcto?
Ahora bien, ¿qué significa básicamente cifrar o encriptar algo? Luego vamos a ver para qué sirve exactamente el encriptado. Vamos a dar algunos consejos eh, de cómo funciona, digamos, el cifrado de las principales aplicaciones, ¿no? Y hasta qué punto tengamos que debemos preocuparnos por eso. Cifrar una información significa ocultar el contenido, ¿sí? O un simple mensaje a simple vista. De manera que haga falta una interacción concreta para poder develar ese contenido. El contenido de este mensaje pueden ser archivos, datos, mensajes, cualquier tipo de información que se nos ocurra. En el contexto de Internet, cualquier contenido que uno envíe desde un ordenador a la red puede ser cifrado. El cifrado ya existía hace muchos años, millones de años. Desde la época de los romanos se cifraba información. Es decir, bastaba solamente con conocer el código para poder saber qué era lo que decía esa información. No vamos a hablar de la época de los romanos, pero volviendo, digamos, a nuestros días y volviendo a Internet, uno piensa en la red de redes como un servicio postal, digamos. Como que todas las cartas van sin sobre. Hagámonos la idea mental de que uno va a mandar una carta sin sobre. Esa carta, ese papel, puede ser leído por cualquier persona porque está muy sencillo de abrir y verlo. Ahora bien, en este contexto, la mejor manera de proteger esos mensajes es cifrarlos. No sería exactamente, volviendo al paralelismo que hice con las cartas, guardar la carta en un sobre cerrado. Esa sería una manera de protegerlo, pero seguimos estando vulnerables a aquel que pueda abrir ese sobre. Aquí. Bien. En el mundo criptográfico, cifrar es un procedimiento, entonces decíamos que utiliza un algoritmo matemático y estos algoritmos modifican el texto de manera que solo sabiendo el mismo algoritmo se puede descifrar para saber qué es lo que dice esa información. Bien, en nuestro ejemplo sería como mandar una carta con un texto que no se puede leer, es lo que yo les explicaba. Cuando digo que no se puede leer a simple vista, ¿no? Parece una secuencia incomprensible de letras, es decir, números, símbolos que a simple vista no tienen sentido. Pero si yo tuviese ese algoritmo cifrado, entonces sí podría saber que a determinada letra le sustituye otra, que este símbolo tiene tal significado. Y en definitiva, al poder armar la frase entera o el texto entero o la información completa, uno va a poder encontrarle el significado de esa información que estaba transmitiendo. Entonces, estas claves de cifrado para el algoritmo pueden ser de dos maneras diferentes. Puede darse el caso de que el algoritmo utilice la misma clave para cifrar y para descifrar. Eso se llama criptografía simétrica. ¿Mm? Pero también puede ser que la clave del cifrado y la de descifrado sean distintas. Es decir, que se utilice una clave para cifrar y una distinta para descifrar. ¿Mm? A eso se lo conoce como criptografía híbrida. Ahora bien, tenemos en cuenta que el algoritmo entonces de cifrado puede cambiar el tipo de caracteres del mensaje, incluso el alfabeto, para que sea más difícil de entender. El cifrado por sí
no es un método definitivo, digamos, que vuelve a los documentos o a la información que estamos protegiendo secreto totalmente. Y en ocasiones, en algunas ocasiones, habrá que complementar ese cifrado con otros tipos de técnicas o tecnologías de seguridad, digamos, para conseguir esas comunicaciones que realmente sean privadas. ¿Para qué sirve el cifrado? Como les decía hoy, sirve para hacer las comunicaciones más seguras. ¿Eh? Lo mismo se puede decir a la hora de aplicarlo a Internet, ¿sí? O a la red. La primera funcionalidad para conseguir es la confidencialidad de los mensajes y de los datos, ya que al no ir al descubierto, por decirlo de alguna manera, cuando uno lo envía algo a otra persona, los algoritmos criptográficos de la aplicación, de la aplicación que estemos utilizando, ¿no es cierto? Ayudan a que esto no se pueda leer fácilmente, como les decía hoy. Por supuesto, esto se utiliza en el caso de que alguien pueda interceptar esta información en el camino o en la comunicación de un punto a otro. Entonces les decía, la confidencialidad es lo que debemos lograr. ¿Sí? La primera ventaja, si se quiere, que ofrece el cifrado de los mensajes es la confidencialidad. La segunda ventaja de este cifrado se puede decir que es la integridad. La integridad es encapsular el mensaje dentro de un sobrecifrado, lo digo así, digamos, para hacer mejor la imagen mental, ayuda a que todo lo que haya cifrado se mantenga correcto y completo. A esto lo llamo integridad, ¿sí? Se lo conoce como integridad de la información. Los algoritmos criptográficos que proporcionan, digamos, los mecanismos para verificar la identidad de la persona que envía un mensaje, además hay métodos de cifrado eh, que ayudan a vincular un documento o una transacción a una persona o sistema. Generalmente esto pasa a nivel general, pero digamos que la que más se puede utilizar para proteger las comunicaciones es, por ejemplo, cuando enviamos un mensaje plano, un mensaje de texto, un SMS. Esto se envía un mensaje texto plano sin cifrar, y si un operador o alguna agencia interfiere el mensaje, podría leer lo que está escrito, ¿correcto? Ahora, hay aplicaciones como por ejemplo WhatsApp, Gmail, Telegram, por nombrar algunas, utilizan cifrados para que esto no sea tan fácil, pero no creamos nunca que WhatsApp va a ser seguro, porque nos vamos a encontrar ahí con un gran problema. No son totalmente seguros, así que hay otro tipo de aplicaciones. Yo utilizo, por ejemplo, una aplicación que la podemos buscar, que se llama Element, lo pueden buscar Matrix. Esa sí se puede cifrar y utiliza la tecnología, el cifrar me refiero, se puede encriptar de punto a punto, y utiliza la tecnología que les comenté hoy de las passwords, en las cuales para poder descifrar el receptor va a necesitar una frase completa que la podemos crear nosotros mismos. Es una muy buena aplicación que les puedo recomendar. Bueno, eh, por lo general, la mayoría de los servicios cifran automáticamente los archivos y uno no tiene que hacer nada como usuario. En el peor de los casos, al elegir una aplicación, voy a tener que buscar que tenga el mejor cifrado. Por ejemplo, si uno quiere proteger al máximo los datos, pero prácticamente los principales servicios de la red ya cifran todos esos datos. ¿Cuáles son los más seguros? Bueno, uno de los mejores a la cara al usuario es el cifrado, como les decía, de extremo a extremo.
Muchos políticos detestan este tipo de, de cifrado, porque los datos no se cifran cuando llegan a los servidores del servicio, sino que salen cifrados ya del dispositivo y solo se descifran cuando llegan a destino. Vamos a pasar al siguiente tema para no extendernos demasiado con el encriptado y el cifrado. Borrado seguro. Bien, borrado seguro. ¿A qué nos referimos con el borrado seguro? Antes de tocar borrado seguro, vamos a hablar brevemente sobre ingeniería social. Vamos por el borrado seguro. Después les comento sobre ingeniería social un tema. Entonces, borrado seguro de los dispositivos. El borrado seguro, ¿en qué consiste? Básicamente es formatear un dispositivo de almacenamiento sobreescribiendo la información existente. Sobreescribiendo, digamos, la información con datos vacíos. De manera que la información anterior sea irreconocible, sea pisada de alguna manera. Los medios eficaces que evitan completamente la recuperación de los datos contenidos en esos dispositivos de almacenamiento son básicamente tres. Uno es la desmagnetización, el otro es la destrucción y el tercero, como les expliqué, es la sobreescritura en la totalidad del área de almacenamiento de la información. Ahora bien, ustedes me dirán cómo es esa opción de la destrucción. Muchas veces no podemos hacer la destrucción de esa información porque la necesitamos a posteriori. Entonces, apelaremos a cualquiera de las otras dos, al borrado seguro, pisando la información, o bien a la desmagnetización. Entonces, ¿de qué manera podemos borrar la información de una manera segura? Los métodos que evitan que se pueda recuperar los datos de esos dispositivos son esos tres que les mencioné. Aunque no todos estos métodos son válidos para cualquier dispositivo. Si estamos hablando, por ejemplo, la desmagnetización, solo va a ser válida para dispositivos de almacenamiento magnético. Por ejemplo, los discos duros o las cintas, las antiguas cintas. La principal característica para elegir una forma u otra de borrado es si posteriormente vamos a necesitar reutilizar el dispositivo y darle un nuevo uso. La desmagnetización y la destrucción física, digamos que no permite reutilizar nuevamente el dispositivo. Ahora, en la desmagnetización se expone el soporte a un campo magnético con una potencia que va a variar en función del tamaño del dispositivo, mientras que en la destrucción física va a variar en función del tamaño del dispositivo. En la destrucción física se va a eliminar el soporte físicamente por completo, siendo obviamente imposible su reutilización. Cuando yo les comento y les hablo sobre el tema de la sobreescritura, elimina la información sin que ésta pueda ser recuperada y permite sí volver a usar el dispositivo. Esta es la diferencia, con garantías, por supuesto, de que funcione correctamente. Esta forma de borrado utiliza, por ejemplo, en los casos en que se pretende, no sé, donar una computadora. A veces en las distintas empresas, en las organizaciones, uno necesita, bueno, nos llega hardware nuevo, computadoras nuevas, y esas computadoras van a ser reutilizadas. Bueno, es el caso de aplicar
la sobreescritura. A veces no basta con formatear un disco, sino hacer una sobreescritura de la información vertida en ese disco para que realmente no puedan tener acceso a la información que nosotros teníamos allí guardada. Entonces, la sobreescritura se puede utilizar en todos los dispositivos degradables, discos duros, USB, pendrive. Consiste en escribir datos sobre los datos que ya contienen los dispositivos. Para asegurar, para asegurar ese borrado seguro, ¿sí? Es necesario entonces realizar a veces varias pasadas y escribir la totalidad de la superficie del almacenamiento. Cabe destacar que las diferentes organizaciones, empresas ofrecen servicios, digamos, profesionales de borrado seguro mediante desmagnetización y destrucción, pero tengamos en cuenta que también existen herramientas gratuitas y también de pago para hacer la sobreescritura. Esto, a ver, ofrecen sistemas avanzados como el método de Goodman, que son 35 pasadas, ya es meterse en algo muy técnico, pero si ustedes buscan, por ejemplo, el método DOT, van a encontrar también ahí alguna respuesta para el tema de la sobreescritura. Bien, les dije que les quería comentar algunas cuestiones que tienen que ver con ingeniería social. ¿Qué técnicas utilizan? ¿Qué técnicas utilizan, por ejemplo, los ciberdelincuentes cuando ejecutan ataques de ingeniería social? A pesar de ser estas técnicas múltiples y variadas, y por supuesto se van ayornando, se van actualizando de acuerdo a la tecnología, al avance de la tecnología, suelen seguir generalmente una serie de principios básicos. Una de las técnicas que utilizan, que se la conoce como respeto a la autoridad, por norma general, uno, como un trabajador, como un ciudadano o como un usuario normal, respetamos a la autoridad de nuestros superiores, bien sea dentro de una organización o en la vida cotidiana. Este tipo de ataques se basa en ese respeto que uno tiene hacia los responsables y hacia las autoridades como cuerpos de seguridad, etc. Entonces, los ciberdelincuentes a veces apelan a este concepto para hacernos caer, digamos, en sus trampas. Otro de esos conceptos que les quiero mencionar es el de la voluntad de ayudar. Sobre todo en entornos laborales, los trabajadores generalmente contamos con la voluntad de ayudar a los compañeros en todo lo posible. Por este motivo, a veces el ciberdelincuente, el que se dedica a la ingeniería social, pueden hacerse pasar por un falso empleado de la organización, u otra variante utilizada es hacerse, por ejemplo, pasar por un técnico de informática para instalar herramientas o de acceso remoto no autorizado. Entonces, dos conceptos. El primero que les comenté, el del respeto a la autoridad. El segundo, la voluntad de ayudar. Uno más, otro concepto que los ciberdelincuentes tienden, digamos, a apelar, es el de temor a perder un servicio. Esta técnica habitualmente se utiliza en campañas de phishing, ¿sí? Bajo pretexto de existir, digamos, repetidos accesos no autorizados, cambio en las políticas o cualquier otro engaño, los ciberdelincuentes fuerzan, digamos, a la víctima
acceder a una web no segura, una web fraudulenta, donde roban información confidencial. Otro concepto más, y con esto vamos a dar por finalizado el concepto de ingeniería social, es el respeto social. Respeto social, ¿a qué denomino respeto social? En algunos casos el ciberdelincuente basa su estrategia en el miedo que tienen los usuarios a no ser socialmente aceptados, a perder, por ejemplo, su reputación. Esto es habitual en los correos de sextorsión, ¿sí? Donde los ciberdelincuentes amenazan con difundir un supuesto video privado que en la realidad no existe. Entonces, respeto social, el concepto de respeto social. Uno más, otro de los conceptos que suelen utilizarse es el de gratuidad, el gratis. Este tipo de engaño también se ofrece, se basa en ofrecer un producto o un servicio de forma gratuita, a cambio de información privada. Este tipo de fraude suele llevarse a cabo por medio de páginas web emergentes que suelen aparecer cuando se navega por sitios poco legítimos. También es común en mensajes de redes sociales o en aplicaciones de mensajería. Bien, con esto doy por finalizado entonces los que les comentaba de ingeniería social. Así que les agradezco haber formado parte de este módulo de ciberseguridad para activistas y espero volvernos a encontrar en alguna otra temática que nos toque. Un saludo cordial para todos.